Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra nueva lección de nuestra Escuela de Liderazgo, módulo 209, Predicación y Enseñanza, la lección o clase número 4, la cual tiene como título El método de la predicación. Esta lección pues va a ser un poco más corta por causa de que, vuelvo a repetir, como dije en la lección anterior, es una lección más práctica que teórica. Es explicar obviamente cómo debemos hacerlo, pero para entenderlo pues hay que obviamente practicarlo y hacerlo. ¿Listo? Vamos a ver lo que sería el método de la predicación. Esto en la teología se le denomina la homilética, que es la forma correcta en la cual debemos organizar los sermones para poder predicar pues un mensaje correcto acerca de la palabra de Dios. Entonces, el método de la predicación. Dice, la predicación efectiva implica aprender a preparar y predicar sermones, establecer un propósito para cada sermón, reunir y arreglar el material basado en las escrituras y finalmente comunicar el mensaje con eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues parecería como ilógico aclararlo, ¿no? Pero obviamente es lógico que lo que nosotros debemos predicar pues es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es el mensaje de Jesucristo. Ahora, algo aquí muy importante es empezar a establecer como tal lo que sería el propósito del mensaje, el propósito de la predicación, ¿cierto? Aquí está. El cual dice lo siguiente: un propósito relevante y pertinente. Nada precede al propósito. Eso se hace evidente pensando en que él logró en que logro los objetivos planteados en el propósito es la razón de ser de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que vamos a predicar debemos saber cuál va a ser el propósito de mi predicación. O sea, ¿qué es lo que yo, bueno, voy a usar la palabra yo, pero obviamente entendemos que pues, es Dios el que nos da el mensaje, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito por el cual yo quiero predicar de este mensaje? Entonces, por ejemplo, voy a hablar acerca de la salvación. El tema de la predicación se va a llamar la salvación, ¿listo? El título es, eh, no sé, por ejemplo, voy a decir algo solamente: 3 pasos para ser salvo, o los 3 pasos para la salvación, ¿listo? Voy a ver cuál es el propósito. Bueno, el propósito es que las personas, que el oyente pueda comprender cómo debe recibir o cómo saber si realmente ha sido salvo por medio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede ser el propósito de mi mensaje. Entonces yo debo tenerlo claro, porque todo lo que yo diga en el marco de la predicación debe estar enfocado en ese. Al propósito es que los hermanos, que las personas que escuchan el mensaje, puedan entender qué es la salvación, cómo la obtuvimos y cómo yo puedo ser salvo. Entonces, eso es el propósito de la predicación. Entonces, lo primero para predicar la palabra, un mensaje, un sermón, es establecer cuál es el propósito de este mensaje. Eh, el otro punto sería lo que dicen un propósito programado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues de pronto otro método excelente de satisfacer las necesidades de las personas es predicar una serie de sermones de un libro o pasaje más extenso de un libro de las escrituras. O sea, usted puede predicar un texto bíblico y decir, voy a predicar acerca, como dije ahorita, de la salvación, y toma un texto bíblico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, listo. Pero usted puede decir, ok, voy a empezar a predicar una serie de sermones acerca de lo que dice la salvación en el Evangelio de Lucas. Voy a buscar todas las veces que en el Evangelio de Lucas Jesús o sí, que el Evangelio de Lucas habla acerca de la salvación y predico diferentes mensajes acerca de esto. O usted dice, no, voy a predicar acerca de Cristo, de Jesús, y voy a tomar como referencia el Evangelio, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y voy a predicar acerca de Cristo en la carta a los Colosenses, y empiezo a predicar un sermón de manera progresiva, donde cada vez que vaya a predicar, pues voy a anexarle algo nuevo a lo que estoy enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Que también esto nos va a ayudar a nosotros a poder evaluar. Digamos, yo hace poco que nos mudamos de casa con mi esposa, mientras que miramos las cosas que de pronto teníamos que votar y todo, me encontré el primer mensaje, el primer sermón que yo prediqué en un culto, que me pidieron bueno, me dieron la oportunidad de predicar,
y encontré el primer papel donde había yo escrito el sermón, donde estaban los textos bíblicos que Dios me había regalado, lo que iba a decir, y para mí fue pues bonito recordar ese momento porque tengo muy claro ese momento en el cual hice esa primera predicación, pero fue bueno ver otra vez esos textos bíblicos y decir, miren, Dios en ese momento me habló de esto y puedo saber, bueno, ¿será que yo en ese momento que no tenía tanto conocimiento, será que pude haber dicho alguna cosa que no era cierta? Pude haber de pronto dicho hasta una herejía, no sé. Es bueno poder tener esa información y guardarla para poder evaluar los mensajes que usted estaba predicando durante el tiempo. Esto es lo que me está diciendo este punto importante. Eh, Podemos hacer planes para la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede, como tal, dice, un sermón es un puente que le ayuda a usted a llevar a las personas de donde están y transportarlas hasta donde deberían estar. Entonces, podemos hacer todo un plan para predicar la palabra de Dios, organizando hacia dónde queremos que la gente llegue. Y de esta forma organizarlo por temas, organizarlo por mensajes, para que la gente lo pueda entender de la mejor forma. Ahora pasamos a un punto importante que es el segundo, el cual como tal pues es como no el más complicado, pero es donde tenemos que enfocarnos más, que sería preparar el material para el mensaje. Entonces, dice, reunir las declaraciones bíblicas. La siguiente pregunta, luego de, perdón, la siguiente pregunta, luego de determinar la necesidad y fijar el propósito, es qué dice la Biblia. Entonces ya dijimos, vamos a hablar acerca de la salvación. Perfecto, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? Antes nos vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo, la Biblia nos dice eso acerca de la salvación. Entonces de ahí vamos a sacar una predicación. Pero tenemos que ver lo siguiente, que es lo que dice acá, el significado del texto en su contexto. Entonces vamos a entender. Luego, ¿por qué decimos que el texto en el contexto? Porque a veces sacamos los textos de contexto y lo volvemos un pretexto. Entonces, sabemos que Juan 3:16 dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Pues que Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces ya empiezo a ampliar el contexto del texto bíblico y empiezo a entender el por qué el escritor escribió lo que está ahí plasmado. ¿Por qué? Porque simplemente si no yo voy a terminar convirtiendo mi predicación, mi enseñanza en una, ¿cómo se dice? O sea, trataría de tomar un mensaje bíblico, de un mensaje que está en la palabra de Dios y volverlo como una excusa para yo predicar de cierta cosa. Entonces yo podría decir simplemente, voy a predicar de la mujer, ¿cómo se dice? El rol de la mujer en la iglesia. Y me fui a primera carta a los Corintios, capítulo 14, si no estoy mal, donde el apóstol Pablo dice, y no le permito a la mujer que enseñe. Ya, listo, de ahí saco mi predicación y la mujer no le puede enseñar al hombre, la mujer solamente va a salvar teniendo hijos y siendo una buena esposa y amando a su esposo y listo. El rol de la mujer en la iglesia, ya tengo mi predicación, ya tengo el propósito, ya tengo el mensaje porque está en la Biblia. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el significado del texto en el contexto? ¿Será que realmente eso que está escrito así está completamente entendido, es literal o tiene un contexto que debe entenderse? Así que por eso es importante no solamente basarnos en el texto bíblico, sino poder entender el contexto de los textos bíblicos. Y hoy en día, digamos que no hay una excusa, porque la gran mayoría de las Biblias electrónicas que hoy en día conocemos, o las Biblias de estudio que hoy en día se venden muy económicas, traen comentarios acerca del texto bíblico y le permiten a usted entender un poquito más del contexto histórico de esos textos. Así que pues no hay excusa como hoy día para decir, hermanos, que yo no sabía que el texto significaba eso, ¿no? Porque hoy en día hay muchas referencias que de las cuales usted puede tomarse para, ¿para qué? Para entenderlo. Así que también, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Perdón, denme un segundo. Vamos a ver, por ejemplo, el texto que define el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo puedo usar muchos textos bíblicos, tiene que haber un texto que sea el centro del mensaje. Importante, el texto bíblico que yo tome como mensaje no va a ser la excusa, porque hay muchas personas que toman un texto bíblico, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y empiezan a predicar el mensaje y usaron el texto como excusa porque solamente lo leyeron al principio, no explicaron contexto, no explicaron nada y se pusieron a hablar de cualquier otra cosa. Pues tampoco puede ser así. Por eso tiene que haber un texto bíblico que sea el centro del mensaje. Bueno, el centro va a ser Juan 3:16. Obviamente también hay diferentes tipos de predicaciones, positiva, ético-moral,
esto está pues una predicación como tal, también hay diferentes formas, método devocional, entonces para que lo podamos tener en cuenta y saber en qué yo me estoy basando. Entonces, si mi predicación es, por ejemplo, una predicación textual, pues yo simplemente voy a tomar un solo texto y de ahí me voy a basar todo. Pero si mi predicación es temática, donde yo estoy hablando de un tema y toco muchos textos bíblicos, pues tiene que haber un texto que sea el centro como tal de la predicación. Y que es lo que dice ahorita también. La exposición del texto es el mensaje central. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de la enseñanza tiene que ser la Biblia. ¿Sí? Tiene que ser el texto que yo estoy usando. El centro del mensaje no puede ser una experiencia personal mía, un sueño que yo tuve, no puede ser algo que yo escuché por internet y que no tengo sustento bíblico, no. El centro del mensaje, ¿cuál debe ser? La exposición del texto bíblico. Uno se puede, cuando está predicando, obviamente apoyarse de ciertas cosas, como testimonios, como historias, ¿cierto? Pero siempre hay que tener claridad a las personas. Si yo, por ejemplo, voy a contar una fábula acerca de lo que estoy predicando para, como para dar mejor entendimiento del mensaje, debo decir, voy a contar una fábula que ilustra mejor lo que estoy predicando y no hacer que la gente tome literal lo que se está diciendo cuando en realidad no lo es. Ahora también vamos a ver el punto B, seleccionar las declaraciones pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya es el centro del mensaje. Determinar la verdad central. ¿Cuál es la verdad central que usted va a tocar? Ah, bueno, la verdad central de mi predicación acerca de la salvación es que solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Excelente. Entonces, esa es la verdad central y eso es lo que yo voy a enfocarme. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No los santos, no María, no el pastor, no la iglesia, no. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es la verdad central de lo cual yo voy a predicar y donde yo también voy a empezar a desarrollar mi enseñanza bíblica, mi predicación. Después de esto, ya empezamos a lo que sería la organización de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a decir, uy, hermano, pero para predicar hay que hacer todo esto. Si usted es una persona, ¿cómo se dice? Una persona ordenada, una persona que de verdad quiere ser usada por Dios y que trata en lo posible de tener una claridad en lo que usted va a hacer, usted lo va a hacer esto. Hoy en día, bueno, hoy en día no, hay muchos predicadores que no hacen esto, simplemente agarran, tienen la Biblia y no tienen apuntes, no tienen nada y se paran a decir cualquier cosa. Y eso es lo peligroso. ¿Qué es lo peligroso cuando usted predica sin un sermón, sin, sin un bosquejo? Será la oportunidad de que usted pueda llegar a decir cosas que no son bíblicas simplemente porque en el momento usted se acordó y las dijo y ya, ¿cierto? Entonces, esto es lo importante de poder tener un bosquejo bíblico. Hay de pronto a veces denominaciones de iglesias cristianas de sana doctrina donde el predicador no puede decir nada que se le venga a la mente en medio de la predicación, sino solamente lo que el Espíritu Santo le guió a escribir. Y esto es interesante. Yo de manera personal lo he hecho, de escribir un sermón de 8 o 9 páginas y solamente decir lo que está en el sermón. Y es interesante porque obviamente usted está diciendo lo que Dios ya le dijo, pero solamente se está limitando a decir lo que ya Dios le mostró y no querer decir algo más que de pronto pudiera agregarle algo bonito, pero que usted no sabe si realmente viene de parte de Dios o fue una emoción suya en el momento de la predicación. ¿Cómo arreglamos un bosquejo? Ah, pues fácil. Bueno, pues fácil, fácil no, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, la introducción. La introducción es importante porque es lo que nos va a ayudar, obviamente, pues como dice la palabra, a introducir a las personas en el mensaje y esto me va a mostrar el propósito básico de lo que realmente vamos a hacer. Entonces, la introducción puede surgir del contexto, del trasfondo bíblico, de la ocasión, de eventos actuales. A mí de manera personal me gusta introducir con el contexto histórico del texto bíblico, porque pues simplemente estoy ampliando información acerca de lo que voy a decir y enriquece más la enseñanza. También se puede introducir con una fábula, con una historia ficticia, se puede introducir con una vivencia personal, se puede introducir con muchas cosas, pero obviamente no es el centro de la predicación, solamente es una introducción para poder como entrar en el mensaje de la palabra de Dios, como dirían algunos, para romper el hielo, para atraer la atención de las personas, ¿cierto?